Qué gusto volver a platicar con Armando. La semana pasada estuvimos aquí con él para ver temas de la elección. Hoy les tenemos, la verdad, la entrevista mensual. Son muy buenos temas que no nos alcanzó el tiempo a platicar la semana pasada con Héctor Madero y con Enrique Covarrubias. Bienvenido, Armando. Qué gusto volverte a ver aquí. Feliz ya me siento aquí, que esta mesa es parte de mi hogar. Feliz de estar aquí contigo, mi querido. Pues qué bueno, qué buena onda. Y a mí me gustaría empezar a platicar de un tema de la extensión de mandato de Arturo Saldívar. Es un tema que no platicamos la semana pasada y quiero tu punto de vista todo alrededor de esta extensión de mandato. Bueno, qué bueno que lo preguntas porque sin duda alguna, dentro de los grandes temas que están en el debate y que no solamente ahorita en el contexto electoral, sino que llevan desde el propio inicio del mandato del presidente López Obrador es qué tanto se respeta el Estado de Derecho, qué tanto se respeta el Poder Judicial, qué tanto se respeta el equilibrio de poderes. Y bueno, pues yo te diría que pues esta, y así lo presentamos en el reporte, esta decisión de modificar la ley del Poder Judicial para que pueda el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, estar 2 años más, es decir, todavía los 2 últimos años de lo que será el sexenio del presidente López Obrador al frente de la Suprema Corte de Justicia, pues ha abierto una gran cantidad de discusiones, desde las más básicas en materia jurídica, no básicas por no importantes, sino más fáciles de entender, hasta las políticas de lucubración, de teoría de la conspiración alrededor de lo que puede estar detrás de esto. Hay quienes incluso ven en esta extensión del mandato una suerte de ensayo para buscar cambiar en la ley la posibilidad de que el presidente López Obrador se quede más tiempo de los propios 6 años, es decir, el tema de la reelección. Yo en lo personal no lo creo, pero te estoy hablando, digamos, del gran universo, el gran abanico de temas que han estado a lo largo de esta discusión y que todavía se mantienen, porque es un tema que tendrá que discutirse en la Suprema Corte de Justicia, un asunto que, por cierto, no va a poder votar el ministro Saldívar, pues porque en tanto le incumbe a él, pues ahí serán 10 ministros los que tendrán que votarlo, además de discutirlo. Y bueno, pues creo que vale la pena desmenuzar. ¿Qué es lo que pasó? Tanto la Cámara de Diputados como la Suprema Corte, como el Senado de la República, votaron a favor de un artículo transitorio. Les doy un poco de color de cómo funcionan estos transitorios cuando estás en el Poder Legislativo. Pues de repente viene el proyecto de ley, se iba a discutir una reforma en torno al Poder Judicial. Un senador, casualmente del Partido Verde, los del Verde son buenos para hacer ese tipo de cosas, meten de repente a mediados de la discusión pues un cambio, una modificación, una reserva, como se le llama en el proceso legislativo, y de repente esa reserva tenía que ver con un artículo transitorio en el cual precisamente se modificaba la extensión de tiempo del presidente Saldívar al frente de la Suprema Corte. Hay que decirlo con toda claridad. En la Constitución se establece que el ministro presidente solamente podrá estar en su cargo 4 años. Es decir, lo que metieron en este transitorio pues modifica y entonces genera una discusión pues de análisis constitucional sobre la constitucionalidad, es decir, si es que esta ley reglamentaria, esta ley secundaria está por encima de la Constitución y por lo tanto ahí se tendrá que manifestar la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial. ¿Qué es lo interesante o lo importante de esto? Pasa como bola rápida, porque en realidad los propios legisladores del PRI, algunos de ellos, Osorio Chong, lo votaron a favor. No, Osorio Chong lo votó en omisión, lo votó en ausencia, se abstuvo pues junto con Claudia Ruiz Massieu, pero al día siguiente que les preguntan qué onda con tu voto, y hasta el propio Mancera, medio dejan ver que la bola rápida los confundió. Vamos a pensar que es cierto eso, muchas veces en el Poder Legislativo esas declaraciones pues sirven para el respetable auditorio, aunque no siempre sean ciertas, pero las bolas rápidas generan eso, generan muchas veces que ante la falta de revisión, de tiempo, de análisis, pues de repente te vas en banda, tus asesores no te ayudan, no eres un experto, digamos, a nivel puntual en el tema constitucional, pues pasa.
varios priistas votaron a favor de esta reforma. Se pasa después ya por parte del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y queda como una ley en firme. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Pues que los constitucionalistas como Diego Valadez, un respetado constitucionalista, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, un importante, digamos, abogado, analista del país, académico, pues de repente dice, a ver, pues esto está muy fácil, ¿no? La ley reglamentaria no puede estar por encima de la Constitución y esto a todas luces está por encima de la Constitución. Si la Constitución dice que el ministro presidente solamente podrá tener en su cargo 4 años y la ley reglamentaria está ampliando el periodo, entonces la Constitución debería de estar por encima de esto. Pero es ahí donde viene, mi querido Julio, la elucubración política, qué es lo que está detrás. Bueno, lo que han dicho, digamos, los que defienden a la Cuarta Transformación, la gente cercana al presidente, es, oye, pues esto no está. Inclusive el propio presidente hizo algunas declaraciones medio en esta lógica, diciendo que el ministro Saldívar, cosa que yo creo, es una persona respetable, y dice, es la única manera que podemos tener para evitar que la vieja forma en la que el Poder Judicial le daba por su lado a los grupos fácticos, a los grupos de interés, se pueda evitar. Hay gente que lo cree, hay gente que esa argumentación la cree, porque sí hay que decirlo en este debate público, pues siempre hay medias verdades, medios posicionamientos, gente a favor, gente en contra, y hay quienes han visto a lo largo de los últimos años en el Poder Judicial, pues un grupo de actores que actúan por consigna más que juzgadores y árbitros, digamos, equilibrados. Creo que es importante, sobre todo para nuestros compañeros, nuestros clientes de Actinver, entender que ese es el tipo de discusión profunda, porque luego cuando vives, digamos, solamente una parte del análisis, no entiendes por qué ocurren estas cosas. Bueno, ocurren, ¿por qué? Porque sí hay una parte de la sociedad que en efecto está de acuerdo con el presidente López Obrador, que la Suprema Corte de Justicia durante muchos años pues estuvo a favor más de grupos de interés que de la propia justicia. Repito, es un tema polémico, es un tema a debatir, pero hay gente que así lo cree. Y lo que dice, digamos, en este caso, los que respaldan a la 4T es la única manera de garantizar que pues no vuelva a caer en manos de los grupos de interés la Suprema Corte es garantizar que el ministro Saldívar esté 2 años más. Bueno, es la posición de ellos. ¿Qué es lo que dicen los que están en contra de esto? Bueno, pues obviamente que se está contrariando el Estado de Derecho, que se está yendo en contra de la Constitución, que se está utilizando al Poder Legislativo como un rehén para imponer de manera voluntariosa, pues o más bien un capricho o una visión autoritaria, una u otra, me tocó leerlos de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un litigio, una discusión política. ¿A quién le toca resolverlo? Le toca resolverlo a la propia Suprema Corte de Justicia. Es un tema que por la propia acción de inconstitucionalidad que se ha planteado por parte de los partidos de oposición en las cámaras de diputados, tendrá que resolver la Suprema Corte. Entonces ahí lo que tenemos es a un ministro presidente, pues que está, no lo quiero decir tan tal cual, pero sirve la frase, pues está como que entre la espada y la pared, o digamos, está, digamos, como juez y parte en este caso, ¿no? Es sobre quien se está discutiendo y es quien a final de cuentas ha decidido, y es a donde está mi crítica, pues mantener silencio sobre el tema. Entonces, en ese silencio que ha mantenido el ministro presidente, pues hay claroscuros, porque a final de cuentas la ley le termina beneficiando a él, genera esta gran controversia, genera esta gran polémica, y él ha decidido no opinar sobre el tema para no enturbiar el asunto, incluso ha dicho para no politizar. Él ha dicho que digamos que la justicia no se discute en el Twitter. El tema es que al no plantear un posicionamiento propio frente a un tema en el cual él no va a poder votar porque él es el mismo involucrado, pues la verdad es que deja correr en cierto sentido la bola, ¿no? Deja que pase el tema, se genera más incertidumbre. Mi recomendación, mi consideración, mi opinión personal es que él debería de asumir una posición pública. Si está a favor o está en contra, no importa, es una posición en la cual él tiene que plantear qué es lo que opina, porque de otra manera jamás lo vamos a saber, porque nunca vamos a verlo votar sobre el tema, porque él se va a tener que excusar de votar. Entonces, al no fijar un posicionamiento público, implícitamente permite que la bola corra, que se generan especulaciones
y me parece que no ocupa su espacio como actor público que es, como un actor que tiene un posicionamiento a final de cuentas, pues que deberíamos de conocer. Pues él como presidente tiene un peso importante, como además de todo como un ministro que ha sido brillante en muchas exposiciones que han transformado la realidad jurídica del país. Yo tengo muy claro el tema de la cannabis, él muy echado para adelante, pero en muchos casos ha sido un ministro de vanguardia, proactivo, propositivo. Pues a mí no me gusta que, siendo alguien que ha fijado posiciones, que ha estado echado para adelante, en este caso en el cual hay política, en el cual hay, pues digamos, estas contradicciones que generan incertidumbre y que generan este malestar en sectores de la sociedad, él no fije su posición. Yo esperaría que la fijara, ya vi que no lo va a hacer, pero debería de hacerlo, porque a final de cuentas, si no, jamás vamos a saber qué opinaba él del tema, y entonces lo vamos a ver pues como un copartícipe del asunto. Oye, decías que hay 10 ministros más. Es correcto. Y si quedaran 5. Bueno, ahí no sé muy bien cómo se resolvería. Incluso cuando lo estaba diciendo, cuando tienes el voto, claro, digamos, el voto, el voto que es el voto de calidad, pues te lo termina dando el ministro presidente. Pues en este caso no te sabría decir cómo se tendría que resolver. La verdad es que me agarraste un poco con los dedos en la puerta, pero a final de cuentas yo creo que es un asunto que la Suprema Corte, casi por haber leído un libro básico de derecho, lo que le llaman la pirámide kelseniana del derecho, pues la ley no puede estar por encima de la Constitución, y la Constitución es muy clara. El periodo durante el cual estará en su encargo el ministro presidente serán 4 años. Pues hoy de repente te viene una extensión de tiempo que contraría eso, pues la ley secundaria jamás podrá estar por encima de la Constitución. Yo estoy convencido de que la Suprema Corte y esos 10 ministros votarán en contra. Mi punto es que este tiempo nos lo podríamos ahorrar de incertidumbre, de no saber posicionamientos, y es ahí donde yo personalmente le exijo, digamos, como ciudadano, a una persona que ha sido notable en su conducción como ministro de la Corte, que es el ministro Saldívar. Yo le tengo respeto y le tengo además de todo un aprecio como ciudadano, pues que de repente se quede callado y parece como que le hace medio el juego al asunto. Entonces, yo creo que se va a votar en contra, yo creo que no va a quedar esto en firme, creo que la acción de inconstitucionalidad va a ser válida. Te repito, es como que de lectura básica de derecho, pero su silencio ayuda a profundizar las dudas, etcétera. Y luego ya entonces empieza el tejido fino de la grilla, ¿no? De repente que si lo quieren aplazar, que si no lo meten a discusión, que si lo dejan un poco en la congeladora, ahora no del Poder Legislativo, sino el Poder Judicial, pues que no sea un asunto que se discute y se mantenga ahí la ley, digamos, perviviente, como le llaman, ¿no? Generando obviamente malestar, tensión, polarización, que me parece que no se vale en este momento. Pero bueno, hay posiciones profundas como las que yo decía. Hay quienes piensan que la única manera de evitar que la mafia del poder se vuelva a adueñar del Poder Judicial, así lo han dicho ellos, y en Twitter consta eso en actas, como dicen, actas de Twitter en este caso, pues de gente que dice la única manera de evitar que eso ocurra es que el ministro Saldívar se mantenga 2 años. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, si esto lo enumeran y lo ponen a discusión en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, pues los ministros tendrán que votarlo en contra. Correcto. Y es un momento, antes de iniciar este programa con nuestros clientes, platicábamos de la comida que hubo entre Porfirio Muñoz Ledo y Lorenzo Córdoba del INE. ¿Qué nos puedes decir de la confrontación que hay hoy en el INE? ¿Qué lectura le das? Pues mira, yo te respondo lo que te respondía hace rato en privado. Hay personajes en la vida pública del país, pocos, no muchos, que tienen un manejo y un talento de la política realmente excepcional. Y uno de ellos, para mí por lo menos, será Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, una persona criticada por muchas cosas, uno de estos personajes con claroscuros, como son los actores públicos, pero que siempre, por lo menos en mi análisis, ha sido brillante en su manera de entender al poder y en su manera de comportarse dentro de él o fuera de él o contra él, ¿no?
Y él ha asumido, yo la verdad es que la semana antepasada, cuando leí la nota en la que él decía que él estaba convocando a construir un amplio frente nacional en defensa del Poder Judicial y en defensa de los organismos autónomos, yo hasta saqué un video y dije, yo me sumo a ese frente. Yo personalmente creo que es algo que hay que hacer en la lógica pública, como te estaba comentando, así como le demando al ministro Arturo Saldívar, pues creo que en esos temas hay que fijar muy claro qué tipo de país quieres, ¿no? Y yo soy alguien que piensa que el modelo de, digamos, de equilibrio de poderes, donde el Poder Judicial pues forma parte, según lo describió y lo planteó Montesquieu, del control del poder, el contrapeso otra vez, en este caso del poder constitucional, del análisis de la Constitución, pues me parece que hay que respetarlo, hay que seguirlo, y es mucho de lo que está en duda, en juego, en el debate público. Cuando Porfirio Muñoz Ledo plantea armar ese frente, pues él se sabe el caminito, porque además de todo lo ha seguido. Hay un caminito muy puntuales. ¿A quiénes tienes que ir a ver? Pues si quieres armar un frente, pues ve a ver a los que quieres tú defender, ¿no? Entonces la fotografía de ayer es una fotografía interesante, icónica, bien armada por parte de Porfirio Muñoz Ledo, porque si hay un organismo que hoy está en el debate público, puesto en, digamos, en señalamiento, en ataque, en crítica, pues es el Instituto Nacional Electoral. No ha sido poca la batería de ataques y de críticas que se han sacado desde el propio presidente López Obrador. Pues nada más retomo el hecho de decir, sí me estoy metiendo en las elecciones, bueno, esto lo dijo hace un día, hasta pues los señalamientos que hiciera Félix Salgado Macedonio, de decir, vamos a ir contra ellos, vamos a ir contra el propio Lorenzo Córdoba, vamos a ver dónde vive, vamos a ver cómo es su casa, si es de techo de cartón, ¿no? Digo, hay un ataque directo, en este caso, a las personas que integran la institución y a la propia institución, que no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Recordemos que desde el 2006, el propio presidente López Obrador, entonces cuando fue derrotado por Felipe Calderón, pues fue muy crítico al INE, y más bien desde entonces muchos de sus seguidores lo han visto al Instituto Nacional Electoral pues como una institución más proclive a actuar en favor de algunos integrantes del grupo en el poder que de una visión mucho más general. Repito, yo no comparto esas expresiones, yo he sido crítico del INE, yo he tenido también mis batallas, pero pues a final de cuentas es nuestro árbitro, es la institución. Lo comentábamos la vez pasada en esta charla, pues es el mecanismo que nos dimos los mexicanos para salir del presidencialismo priista, ¿no? El priismo y el presidencialismo mexicano tenía la facultad de organizar las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, y el gran acuerdo público que nos dimos los mexicanos fue quitarle esa facultad, cercenarle esa facultad al presidente de la República. Hoy hay quienes ven en los posicionamientos del presidente López Obrador las intenciones, los intereses de regresar a ese pasado. Yo no lo veo ahí, no veo, hay veces que le condono demasiadas cosas, estas decisiones que hay, pero yo no veo al presidente López Obrador en la intención de adueñarse nuevamente del proceso electoral, porque tampoco lo veo con una posición muy clara de cómo debe de ser el proceso electoral. Digo, no voy a caer en esa definición, pero sí que sus ataques pues terminan minando la fortaleza de esta institución. Ahora, vamos otra vez a seccionar el asunto. Porfirio Muñoz Ledo fue creador como presidente del Partido de la Revolución Democrática de lo que fue la verdadera autonomía del Instituto Federal Electoral. Él cree, sabe, conoce los interiores de cómo se generó esa institución, por qué se generó y cuáles eran los equilibrios que se buscaba a partir de tener un árbitro electoral. Y entonces creo que es alguien dentro de toda la fauna política que se valiera, que está legítimamente avalado para defender al Instituto Nacional Electoral. Entonces la fotografía de ayer tiene mucho significado, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un luchador de izquierda, nada más y nada menos que una de las tres figuras que crearon y que consolidaron a la corriente democrática. La fotografía de él con Ifigenia y con Cuauhtémoc Cárdenas nuevamente presentes, solamente presentes debatiendo al país, pues te da una referencia de dónde venimos, ¿no?
Y aun cuando Cuauhtémoc Cárdenas dijo que él respetaba y que él no se iba a meter a esa maraña, pues a final de cuentas te da un referente de por qué existen estas instituciones. El fraude del 88, digamos, todo lo que fue la ebullición de la izquierda después del 85, pues el proceso intermedio del 91, el 94, en fin. Venimos, nuestras instituciones no son creadas en automático, son parte de los procesos históricos. Que Porfirio Muñoz Ledo, ahora siendo parte del grupo de Morena, se plantee en una posición pública, decir, vamos a defenderlos y que se tome una fotografía con Lorenzo Córdoba, pues te da una serie de señales de dónde viene ese tipo de lucha, cuáles son el tipo de defensas que se están tratando de dar y qué es a lo que responde el planteamiento de Porfirio. No lo está haciendo un personaje cualquiera, lo está haciendo un personaje que tiene en su haber, en su historia, en su defensa, en su lucha, pues sí mucho que decir de por qué existen las instituciones y por qué hay que defenderlas. Obviamente los tiempos van cambiando, las lógicas políticas van modificándose y te van surgiendo personajes como Félix Salgado Macedonio, que a unos les gustará, a otros no. Yo me encuentro en los que no me gusta el posicionamiento que hizo mi paisano Félix Salgado Macedonio, de decir, listo, se fueron contra mí, entonces yo me voy contra ustedes, y peor aún, me voy contra los consejeros en lo personal. Mira, yo he tenido muchos desencuentros, tuve uno por lo menos público, cuando el tema de las firmas independientes, pero pues no te vas contra las personas en lo personal, pues digo, haces la crítica a lo que no está funcionando bien de la institución y lo que quisieras que se planteara que se cambiara. Si te pones a decir te voy a agarrar a la salida como estás en la secundaria, no te está dando altura de miras y tu debate no está construyendo una evolución de las instituciones. ¿Qué es lo que quisiera decir? El INE sí está ahorita en una situación, digamos, bajo fuego, ¿no? Hay declaraciones como el propio Ricardo Monreal, que creo que no hay que dejar pasar de vista. Él dijo, si nosotros perdemos la elección o si Morena pierde la elección, veríamos la manera de convocar un periodo extraordinario para modificar el tema. Bueno, no es una declaración menor, ya no va a ocurrir. Yo creo que no ocurriría porque Morena no tiene capacidad de convocar un periodo extraordinario ahorita porque no ganó la mayoría en la comisión permanente, pero son minucias. La posición política sí es de actores relevantes de poner, digamos, contra la pared al árbitro. Y eso me parece que es delicado. Me parece que es delicado pues porque estamos en el partido, ahorita se está jugando el partido. Pues si de repente traes con un cohete aquí en la yugular al árbitro, pues puede ser delicado. Creo que ha estado, digamos, los consejeros han estado saliendo ahí a plantear que la defensa va mucho más allá de ellos, de su propio cuero, por así decirlo. Lo que creo es que terminando esta elección no va a haber un periodo extraordinario, pero sí creo que se va a poner a debate el funcionamiento de nuestros mecanismos electorales. ¿Por qué lo quiero poner sobre la mesa? Pues porque estas instituciones sí necesitan evolucionar. Eso es lo que yo creo. O sea, tienes instituciones que luego son muy laxas como árbitros. Y hay N cantidad de ejemplos. El debate en Nuevo León pues te da más o menos una noción de los claroscuros que hay respecto a cómo se comporta el árbitro electoral. Incluso porque el presidente se permite a sí mismo pues extralimitarse y decir, pues sí, claro que sí me estoy metiendo. Pues porque el árbitro luego es medio como que ve que están echando codo, que están metiendo la pierna y luego como que deja pasar muchas cosas. El tema de las tarjetas, que es un asunto de claroscuros, ahí en Nuevo León, el candidato Adrián Garza, el candidato del Partido de Revolución Institucional, está utilizando unas tarjetas que no comprometen recursos en lo inmediato, sino que prometen recursos en caso de ganar a él. Se ha hecho en otras ocasiones, pues tiene medio un claroscurillo ahí, porque recordemos el episodio de las tarjetas Monex, en las que el PRI pues mandó billete a su estructura electoral y pagó votos con eso, o se asume que se compraban votos. Entonces, el uso de tarjetas quedó bloqueado, la ley lo impide. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el árbitro medio va dejando pasar, ¿no? Pues ¿qué hace el presidente? Dice, no, Nel, hay que bloquear esto. Sus seguidores dicen, claro, porque está muy mal que se viole la ley. El problema es que se lo dice a quien les va ganando en las encuestas. Entonces estamos, me explico, en una maraña de confusión terrible. No avalo, digamos, que el presidente se meta, pero entiendo por qué lo hace y entiendo incluso por qué la base social que lo sigue lo apoya y lo sigue apoyando en esa condición.
¿Qué es lo que quiero decir? ¿Habrá que tener una revisión de las instituciones del país en materia electoral? Yo creo que sí. El riesgo es que se haga en la condición de confrontación, de posiciones unilaterales, de presunción de que hay autoritarismo alrededor de este tema, pues no de una sensación de que estamos construyendo una institución para todos, sino para unos cuantos. Ese es el verdadero riesgo que tenemos ahorita. La elección va a pasar, va a ocurrir. Podrá haber, digamos, un golpeteo ahorita. Además de todo, hay muchas cosillas alrededor de lo de Nuevo León que cuando las extrapolas, pues como que tienen siempre doble, tercera derivada, ¿no? Hay quienes piensan que esto es para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, que hay un acuerdo del propio gobierno de Morena para que sea el de Movimiento Ciudadano el que esté ahí. Siempre el Movimiento Ciudadano, aunque ahorita se plantea como un gran crítico del gobierno, pues la neta es que siempre termina votando junto con Morena las cosas importantes, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que ver qué es lo que puede ocurrir de manera trascendente o importante. Una revisión de la institución electoral ya la ha planteado Morena. ¿Con qué tanta enjundia? Pues por lo menos el coordinador de los senadores de Morena hizo una declaración que me parece que hay que mantener en seguimiento. Si es que Morena plantea revisar las instituciones electorales, tal vez no se haga bajo la condición de que todos los integrantes de la mesa tengan confianza de que se va a definir un árbitro que va a funcionar bien para todos. Eso es peligroso. Lo demás pues van a ser colores, van a ser ruidos, van a ser pues seguimientos de la elección, y hay que darle, por lo tanto, pues mucho análisis a lo que va a pasar en Nuevo León. Porque, insisto, el hecho de que se vayan en contra del candidato del PRI, que se vayan en contra del candidato de Movimiento Ciudadano por un tema de gasto, ¿no? Parecido a lo que le pasó a Morón en Michoacán y lo que le pasó a Félix Salgado en Guerrero, es de pronóstico reservado, porque no sabes realmente, dentro de todo el ruido que hay ahí, de toda la grilla que hay, por qué está ocurriendo. Primer inciso, es para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, tal vez. Segundo inciso, es para fregarse al candidato de Movimiento Ciudadano y que sea un acuerdo con el PRI. No sé si una u otra sea válida, todo ese ruido es como que chisme político, todavía no tengo mucha información sobre el particular, pero lo que es un hecho es que esta elección, donde tiene un color muy particular que habrá que revisar y seguir en los próximos 20 días, es precisamente Nuevo León. No está de menos decirlo, pues muchos de los clientes de Actinver pues tienen que ver con Nuevo León porque es la capital industrial de México, es uno de los centros financieros importantes del país y es donde hay un grupo claramente identificado que no está muy conforme con este gobierno. Entonces todo eso le da un color al asunto. Pues ya están muy próximas, ¿no? La siguiente plática que tengamos, vamos a revisar qué pasó, ¿no? Sí. Y bueno, pasando al tema que también creo que desde mi punto de vista es muy importante, es los datos biométricos. ¿Qué opinas de que se recaben los datos biométricos de las personas? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo estoy a punto de ampararme frente a esa ley, ¿no? Por varias razones. Hay que hacer otra vez un análisis. Cuando cuento esto, pues lo voy a amparar como ciudadano, ¿no? Porque a mí no me gusta que me ande vigilando el Estado. Pero el problema es que este Estado, independientemente de que sea este gobierno o gobiernos anteriores, han resultado ser extraordinariamente porosos, y especialmente porosos por parte de la corrupción y por lo tanto la delincuencia que rodea la corrupción. En el 2008 se intentó hacer un RENAUT, un Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Móviles, y se incrementó porque se vendió el padrón que se hizo a partir de ese famoso RENAUT. Se vendió el padrón y se incrementó en 40% las extorsiones a quienes habían dado sus datos, pues en un momento en el que se supone que la prioridad es el tema de la seguridad de la gente, que era con Felipe Calderón. Entonces te repito, no es un tema de ahorita. Obviamente hoy todavía mucha gente, y otra vez en el gran ruido político que hay, la gente dice, no, pues es que López Obrador lo que quiere es la información para tener un Estado autoritario, etcétera. Más allá de posiciones de lo que digan unos y otros, no tenemos una solidez clara, o esa es mi opinión personal, respecto a cómo nuestros datos personales pues son protegidos por parte de la autoridad, ¿no? Y en ese sentido, el debate de los datos biométricos es muy interesante
porque forma parte de toda esta discusión. Como que todos siempre andan en el mismo asunto, anda entre el Poder Judicial, los organismos autónomos, etcétera. Y este tema de los datos biométricos es parte del mismo tipo de discusión y de debate. ¿Quién protege los datos personales? El Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es, digamos, quien por mandato constitucional, como organismo autónomo, igual que el INE para el tema de los votos, es quien está obligado a cuidar, a preservar, a defender, a cuidar nuestros datos personales, donde vives, cuáles son, digamos, los distintos elementos, pues que cuando andan ahí entre Chana y Juana, pues ponen en riesgo tu seguridad, la tu gente, etcétera. Entonces, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no avaló esa reforma en materia de telecomunicaciones. De hecho, metió una acción de inconstitucionalidad que ahora la Suprema Corte también tendrá que revisar. Entonces, ¿qué es lo que está defendiendo? Pues que no es compatible lo que se aprobó en la ley en esta reforma en la ley de telecomunicaciones con la forma en la que el mandato constitucional que crea y que define el INAI lo lleva a defender y a cuidar los datos personales. Entonces ahí tenemos un nuevo litigio. El organismo autónomo encargado de preservar y de cuidar nuestros datos personales está en contra de una reforma que acaba de pasar el legislativo, que muchos ven, repito, como un aspecto de intención de autoritarismo, o hay otros, los menos como en mi caso, y lo digo porque por lo menos utilizando las lecturas, pues mucha crítica respecto al tema del autoritarismo, pero pues quienes no creemos que el Estado esté lo suficientemente consolidado para cuidar nuestros datos personales. Tan es así que hace algunos años el propio registro se puso a la venta y llevó a que incrementaran las extorsiones. Pues entonces a mí que no me piden mis datos personales, yo por lo menos ahorita me retengo. Es más fácil evitar el crimen, porque lo que han dicho las autoridades en materia de seguridad es que con esto evitamos las extorsiones. Bueno, si quieren evitar las extorsiones, pues que eviten que las llamadas telefónicas de celular salgan de dentro de Santa Marta o de los distintos centros penitenciarios del país. Solamente mi comentario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Habrá que estar atentos a cómo se resuelve esta, que es otra más de las acciones de inconstitucionalidad. Por eso es tan importante el Poder Judicial, por eso es tan importante lo que comentábamos sobre la Suprema Corte, sobre la permanencia o no del ministro Saldívar, porque si te fijas, todo está entrelazado, o está entrelazado el tema del INE como organismo autónomo o el tema del INAI como otro organismo autónomo, y a final de cuentas, pues el equilibrio de poderes y de contrapesos institucionales que puede haber frente al Poder Ejecutivo. Yo lo que espero es que en este aspecto, pues termine teniendo la razón el INAI. Creo que al no tener compatibilizado la ley o digamos la reforma a la ley de telecomunicaciones con el cuidado de los datos personales, lo que nos merecemos los mexicanos es, pues sí, saber que la máxima autoridad constitucional en esta materia, que es el INAI, pues está de acuerdo con cómo se van a preservar y a cuidar esos datos. Perfecto. Oye, y te voy a hacer una última pregunta para luego pasar a responder, que le respondas a nuestros clientes las preguntas que ellos hacen. Y el tema va con Kamala Harris. Así lo platicamos la semana pasada de que ahí venía la reunión, había muchas expectativas y terminó siendo pues, un tema tirititito. Pero ¿cómo ves esta reunión y los grandes temas, cómo o cuándo? Porque hay grandes temas que se tienen que tratar y cómo, cuándo se van a tratar. Pues mira, primero que nada la llamada me pareció pues un tema más bien como de protocolo, de buenas intenciones, de rollo, de tiradas de buena onda, de estas que a final de cuentas ocurren en la diplomacia y cuando los medios reportan la relación entre dos países. Creo que la llamada pues lo único que hizo fue confirmar que la política de migración que se instaló con el presidente Trump se va a mantener prácticamente en sus mismos términos. Sigue siendo nuestra frontera sur, la parte del Suchiate, con la Guardia Nacional, la primera línea de defensa y por lo tanto de control de que quienes vienen de los países del Triángulo del Norte pues no pasen ya a territorio mexicano y obviamente pues que eso le facilite el proceso a los Estados Unidos pues para que no los tengas en la frontera de allá, sino que nosotros los vigilemos y los controlemos en la frontera de Chiapas con Centroamérica. Esa es la principal preocupación de los Estados Unidos, por lo menos en la agenda desde la época Trump. Y esto, por lo menos esta reunión con Kamala Harris, lo que nos dice es,
corta y pega, seguimos en los mismos términos, no hay nada más. O sea, y eso es lo realmente preocupante en una relación bilateral tan compleja que tiene temas de seguridad, temas de desarrollo económico compartido por la parte comercial. Pues la verdad es que es una agenda cortita. Está la convocatoria a que, si no me equivoco, el 17, el 18 o el 16, el 17 de mayo se tenga que hacer el primer corte de caja en esta nueva serie de revisiones periódicas que tiene el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, pues donde tal vez venga el aderezo de la parte comercial. Está limitado, está chafa, diría yo, pues que si está el presidente y la vicepresidenta, aparte de una vicepresidenta que va a ser importante, que va a ser una figura significativa, pues que nos terminemos solamente con el corte y pega. Habrá que estar atentos al 17-18, repito, me puedo equivocar si es 16 o 17, pero es el primer corte de caja del Tratado de Libre Comercio. Y ahí es a donde me parece que están las partes importantes para nuestros clientes de Actinver, porque es ahí donde se va a ver si el tratado está funcionando bien o está mal. Recordemos, el Telecán estuvo 25 años funcionando sin ningún mecanismo de evaluación y de supervisión. Una de las críticas con las que llegó Trump y que fue la lógica en la que quedó el nuevo Tratado de Libre Comercio fue, pues vamos evaluando y conforme vayamos evaluando vamos viendo si seguimos, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, del asunto energético, que es, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, es el que para muchos inversionistas estadounidenses es prioritario. Es preocupante que tengamos una nueva ley de electricidad y una nueva ley de hidrocarburos que a todas luces son contrarias a la Constitución, que otra vez vamos a tener que ir al Poder Judicial a que se revise a todo lo que comentamos al principio, que la Suprema Corte se tenga que definir, pero que marcan una posición pública muy puntual de parte del gobierno sobre cómo ve la participación privada en materia energética y que a todas luces es contraria. Me puedo equivocar en los artículos, pero es del artículo 14, el 22 y el 24, no me sigan, me acuerdo que lo leí, luego me falla la memoria, el 22 sin duda sí estaba, que son partes importantes del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, nuevos, que hoy en un litigio, en un debate público, pues hay quienes pueden decir que México está incumpliendo con esos posicionamientos, con esas nuevas leyes. Entonces, pues Kamala Harris se fue por el lado de la migración, se queda pendiente el tema comercial. Creo que el espacio donde se debatirá será en esta nueva mesa de discusión. Y el gran tema, que me parece que es el que Biden siempre le tendrá en reserva como una pincita de afloje o desafloje a este gobierno. Recordemos que este gobierno no apoyó al presidente Biden y los demócratas, pues, o los republicanos, no nos ha pasado a ver a los republicanos, pero pues por lo menos con Clinton ajustaban un poquito la cuerda, decir, no me apoyaste, entonces me pongo durito contra ti. Creo que será el tema de seguridad, que todavía pues no tiene una visión clara sobre cómo vamos a establecer nuevas dinámicas de interrelación con los Estados Unidos. Solamente para cerrar el dato, sí es importante porque la semana pasada, pues 4 importantes narcotraficantes, entre ellos el hijo del Mayo Zambada, el Güero Palma, digamos, no estamos hablando de actores menores, pues terminarán siendo liberados. Más ex el Poder Judicial, ¿no? Que es un poco la excusa que dijo el presidente. Pues sí tienes ahí un tema en materia de seguridad, que es la que le preocupa a Estados Unidos, el tema del narcotráfico especialmente, pues por lo menos que está ahí con actores importantes que por coyuntura o por condición de tiempo, pues están siendo liberados por este gobierno. No por este gobierno, sino en este momento público, por decirlo de manera más clara. Oye, Armando, bueno, pues con esto acabamos los temas que íbamos a platicar y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas. Aquí las ves. ¿Quieres que te las lea? No, adelante. Dice, me preocupa mucho que cada sexenio haya cambios y se filtren datos de distintos tipos. ¿Están tratando de desarticular al INE? ¿Qué puede ocurrir con estos datos tan sensibles? ¿Nos pone en riesgo? Yo me refiero a los datos, yo creo, datos personales de los biométricos, ¿no? Pues sí, a ver, digamos, uso como ejemplo, y lo repito, que en el 2008 se intentó por parte del gobierno de Felipe Calderón tener un registro nacional de datos o digamos de
personas que tenían teléfono celular con la intención pues de disminuir las llamadas de extorsión, que muchas de ellas, por cierto, vienen de teléfonos celulares. El problema es que esa base de datos se terminó filtrando, se terminó vendiendo, no me acuerdo cuál fue el escándalo que hubo, y al final del día, pues los malandrines, que se supone que era contra los que iba el tema, pues terminaron usándolo para incrementar la extorsión. Lo pongo como un ejemplo del tipo de preocupaciones que hoy están. Bueno, pues si hemos avanzado de una legislación de datos personales, a mí me tocó como senador pues votar una legislación que me parece que buscamos mejores prácticas internacionales. El INAI se fue fortaleciendo en términos de capacidades humanas y de capacidades materiales para defenderlo y cuidarlo. Pues mínimo, si sacas una nueva ley en este tema, pues que la autoridad que se ha especializado en el asunto y que es la que tiene el mandato constitucional, pues esté coordinada y que esté consensada en términos de lo que ha aprobado el Poder Legislativo. Al no estar consensada, pues tendremos que revisarlo en lo básico. Es la ley es inconstitucional o no lo es la acción inconstitucional que está promoviendo. Entonces, sí son cosas delicadas porque las instituciones están obligadas, y creo que los ciudadanos estamos obligados a exigir, pues que las instituciones se coordinen. Para eso tenemos el mandato de que haya autonomías. Hay gente que no le gustan el gobierno las autonomías. Bueno, pues tal vez las traten de cambiar y de quitar. Pero si los ciudadanos vemos valor agregado en que las autonomías nos den pesos y contrapesos, pues hay que defenderlas. Entonces, en este tema no es un asunto menor, hay que darle seguimiento, pues porque involucra nuestros datos, nuestros ojos, nuestras huellas dactilares, en fin, quiénes somos y cómo estamos conectados con un teléfono y por lo tanto todas las vulnerabilidades que puede haber a partir de ello, ¿no? Y obviamente pues también los cuidados que tiene que tener el gobierno. Entonces, yo en lo personal creo que quienes han promovido el amparo lo han hecho de manera correcta. Yo lo haré, lo digo un poco en términos personales, pero al final del día también hay un asunto. El juez involucrado en darle la suspensión provisional, es decir, el amparo a los privados que decidieron ampararse frente a este tema, pues ha sido señalado por parte del Poder Ejecutivo como un juez al que hay que revisarle sus cuentas porque se ha acusado o se ha dicho en algunas de las declaraciones públicas de que podría ser este tipo de posicionamiento jurisdiccional no por un asunto de justicia, sino por un asunto de pertenecer a grupos de interés. Pues la neta es que ahí rayamos en algo que es peligroso, pues porque a final de cuentas, si alguien, un juez está definiendo esto y lo está decidiendo, a final de cuentas, pues es el Poder Judicial en el que tenemos que tener, digamos, la confianza de que está cuidando nuestro sistema jurídico, en quien debemos de confiar. Meternos en eso, y perdón que amplíe un poco el comentario, pues es meternos en los claroscuros de lo que hay, porque sí hay jueces corruptos, hay que decirlo, ¿no? Entonces el problema es que en esas declaraciones pues caemos en un área gris, no hay intermedio. ¿Qué es lo positivo? Ahora surge el ministro Saldívar, nuevamente como que todos los temas estuvieron entrelazados, que sale a decir: hemos revisado el expediente del juez Gómez Parra, y el Poder Judicial, la Judicatura, el Consejo de la Judicatura no ha identificado ninguna anomalía en términos de sus cuentas, está actuando de manera correcta, por lo tanto le da un respaldo el ministro Saldívar al propio juez de ir en contra de una ley que aprobó este gobierno. Entonces, si te fijas, todo es confuso, porque entonces dices, bueno, entonces estaba a favor, ministro Saldívar, ¿dónde está? Hay muchas como viacrucis que hay que ir revisando de manera puntual, pero por eso creo que hay que tener muy claras las rutas. En este tema hay que revisar qué es lo que está planteando el INAI. Constitucionalmente es el órgano autónomo, facultado y obligado de cuidar los datos personales de la gente, de los ciudadanos. Pues es con el que hay que ir, es lo que yo diría, es el que hay que revisar muy bien por qué está defendiendo, qué es lo que está defendiendo, cómo lo está defendiendo, y la ley que ha emitido el Poder Legislativo, pues ponerla por lo menos en la vitrina, desnudarla completamente, porque si es una mala ley, pues no hay que seguirla. Ese sería mi punto. Correcto. Pues ahí tienes las preguntas. ¿Qué va a pasar con la mayoría en el Congreso, con todos los aliados de Morena? Bueno, hablamos de eso la semana pasada, no traigo ahorita alguna actualización de esta última semana, y no la traigo, digamos, por lo menos porque esto está cambiando. Hoy sacó el Financiero
una encuesta en la cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y me circunscribo solamente al gobierno de la Ciudad de México, pero tiene repercusiones sin duda alguna por cómo estamos todos interconectados, cayó 22%. O sea, 22% de la aprobación de la jefa de gobierno es un golpe fuerte en términos de preferencias. Y esto fue a partir de los terribles hechos de la línea 12 del metro, donde recordemos que 2 vagones pues tuvieron este terrible accidente, murieron 26 personas, varias decenas de heridos, y esto le ha pegado por lo pronto a la jefa de gobierno, y sin duda alguna, no tengo, es a lo que me refería, una reflexión directa respecto a cómo le puede haber pegado esta Morena, pero yo estoy convencido que eso le pegó a Morena. Entonces, ¿qué va a pasar con la mayoría en el Congreso, con todos los aliados de Morena? La semana pasada, ¿qué decíamos? Y creo que todavía se mantiene. Morena y sus aliados, o López Obrador y sus aliados partidistas, creo que van a ganar, aunque sea de panzazo, así lo creo, por lo menos mi intuición, la mayoría en el Congreso, la mayoría relativa. ¿Qué es la mayoría relativa? 50% más 1, que solamente permite hacer cambios en la ley reglamentaria. Los cambios constitucionales requieren 2/3 partes. Yo estoy convencido, y a la vez pasada nos apostamos, creo que aquí, no sé si una comida o algo por el estilo, por lo menos unos sándwiches. No, comida bien, y Enrique va a tener que pagarnos a comida bien y de buenas, porque Enrique dijo que él estaba a favor de que iba a tener las 2/3 partes, ¿no? Yo creo que no hay forma de que Morena y sus aliados tengan el 2/3 partes para el cambio constitucional. No lo creía entonces, y mucho menos ahora con datos como los que estamos comentando. Entonces, bueno, en la segunda parte del sexenio, incluso en este próximo año, ¿visualizas nuevos impuestos como el de herencias? Sí. Yo estoy convencido de que, bueno, no tanto estoy convencido, reviso continuamente las declaraciones de parte del presidente. Ha sido consistente en decir los primeros 3 años no habrá una reforma fiscal, lo haremos después del proceso electoral intermedio. Para pasar una ley de ingresos se requiere tan solamente la mayoría simple, 50% más 1, para ser congruente con lo que acabo de decir. Creo que Morena y sus aliados, o el presidente y los grupos que están aliados alrededor de él, para decirlo mejor, Morena de hecho va a perder una gran cantidad de votos, pero, y como les decía, no es un partido político, es un estado de ánimo Morena. En la segunda parte del sexenio, sí creo firmemente que va a haber una reforma fiscal, y que uno de los instrumentos de los que van a echar mano va a ser el tema de las herencias. Hay amigos míos, yo milité en el PRD pues, muchos años, muchos de ellos ahora militan en Morena, y muchos de ellos conozco cómo piensan en el tema de las herencias, y estoy convencido que van a meter ese tema como parte de la discusión en el debate, y van a meter impuestos a las herencias por lo pronto como propuesta. No sé cuáles sean las reacciones o cuáles serían las reacciones frente a ese tema, pero creo que las cosas van para allá. Me preocupa que las políticas de este gobierno afecten de manera directa a nuestras inversiones. Dice aquí no logro bajar. ¿O ya no baja? No, es para arriba nada más. Ahí está. Mira. Bueno, perdí esa. Escucho la introducción. Miren, perdón, pero estamos aquí. Ahí está. El presidente dijo hoy, entre broma y broma, que le quedan 6 años de gobierno. ¿Se le salió o realmente consideras que lo está pensando en serio? No, yo no pienso que el presidente esté en la lógica de la reelección, o no creo que lo va a cambiar. Yo creo que a todos los presidentes en algún momento de su vida les pasa, aunque sean sus 15 minutos de fama, les pasa la idea de reelegirse. No creo que este presidente sea distinto a los que hemos tenido. Yo creo que en distintos momentos los presidentes se les antoja la idea de mantenerse en el poder. No creo que este presidente le alcance para reelegirse. Esa sería tal vez mi respuesta más seria sobre el tema. Por lo que he comentado, por cómo funciona el proceso electoral, sobre cómo veo en las calles a la gente, pues me parece que aun cuando este presidente ha logrado consolidar un poder muy importante, pues mucho de ese poder, pues hoy
me tengo la sensación de que no tienen los verdaderos asideros para consolidar una visión reeleccionista. No veo a la sociedad tampoco en el ánimo de una reelección en este momento. Entonces, los presidentes luego juegan con las declaraciones. Tampoco le daría yo un sobrematiz o me pondría, digamos, en una condición de verlo con demasiada preocupación, porque entre broma y broma, literalmente él dijo, es que yo trabajo el doble, y bueno, esas cosas luego las usan ¿para qué? Pues para que todos nos pasemos 2 o 3 días o 4 días discutiendo sobre si fue en serio o no fue en serio, y tal vez yo me pondría a investigar, a revisar qué es lo que verdaderamente puede estar pasando, ¿no? Y pueden estar pasando muchas cosas. Tal vez en Nuevo León haya cosas más acuciosas, más preocupantes que haya que revisar. Entonces el presidente te echa un petardo alrededor del tema de que se va a reelegir, la gente se rasga las vestiduras y en realidad no voltea a ver temas con más filigrana. Yo lo que le sugiero siempre a la gente, ahora que estamos mucho mejor informados por la telefonía celular, donde la política es parte de nuestra vida cotidiana, pues no hay que caer en las declaraciones digamos, de inercia, o por lo pronto, más bien hay que entender que las declaraciones muchas veces tienen una finalidad política de distraernos. Esta yo no la vería con preocupación, por lo menos es mi opinión. Aquí hay otra. ¿Es o no es Movimiento Ciudadano partido político satélite aliado del presidente López Obrador, o cada candidato de ese partido a diputado o gobernado en forma personal e individual se alía al presidente? Es una buena pregunta esa. No tengo elementos suficientes para concluir una u otra, pero les expondría yo por qué es una pregunta que tiene como que 2 puntas de los 2 lados, ¿no? El Movimiento Ciudadano es un partido presidido por Dante Delgado. Es un partido, digamos, donde la figura de Dante Delgado tiene una presencia pues muy amplia, muy fuerte, ¿no? No es su dueño, pero digamos es la figura moral más importante que tiene. Y Dante Delgado apoyó durante muchos años al presidente López Obrador, fue su aliado, fue, digamos, quien le puso a disposición candidaturas, partido, presupuestos, espacios mediáticos durante muchos años. Conoce muy bien al presidente López Obrador. Y en ese conocimiento, a mí por lo menos me queda siempre la incertidumbre de si los políticos que profesionalmente se dedican a la política realmente se pelean o no. Eso es algo que no tengo muy claro, que haya ocurrido realmente el gran pleito. Puede haber desavenencia, etcétera, pero no sé si el pleito que supuestamente existió entre Dante Delgado y el presidente existió. No lo sé, no tengo herramientas, como les digo, para saberlo a ciencia cierta científicamente. Pero en esa área gris, pues pueden ocurrir muchas conversaciones, pues pueden ocurrir muchos acercamientos y pues tal vez, digamos, siendo Nuevo León un lugar importante, pues escenario A, pues al presidente López Obrador, dado que se desfundó la candidata de Morena, pues pueda decir, prefiero que gane Movimiento Ciudadano, es alguien más cercano, es alguien con quien tengo mucho mayor cercanía, conozco a Dante Delgado desde hace mucho tiempo, o de ninguna manera sobre mi cadáver que pase Movimiento Ciudadano, porque si se alía con el de Jalisco y entonces ya tienes a Jalisco o a Nuevo León, tendríamos un polo, digamos, de verdadera oposición contra López Obrador. Una y otra, escenario A y escenario B, están en la discusión pública y están ahorita permeando en el análisis, en el debate. Entonces, no puedo concluir una y otra, les doy los elementos de qué es lo que hay que ir revisando. Me parece que sí podría haber señalamientos frente al candidato de Movimiento Ciudadano que puedan ser fuertes y duros. Lo que se dice es que él, de los 20 millones de pesos que ha recibido, pues hay una suerte de falta de claridad respecto a la procedencia de ese dinero. Entonces puede ser que sí vayan duro contra el candidato de Movimiento Ciudadano y a final de cuentas busquen descarrilarlo. Mi consideración sería esta: si gana Movimiento Ciudadano Nuevo León, pues se va a convertir en el gran ganador de esta elección, se va a vender como el gran triunfador. También podría ganar Campeche, porque Campeche es un estado muy chiquito, pero Nuevo León sí tiene, junto con Jalisco, una condición de fuerza económica muy importante, de vocería económica muy importante. Entonces, a partir de eso habría que hacer el análisis, no tanto lo que quiera o no quiera Movimiento Ciudadano, sino que a final de cuentas lo que terminará vendiéndose
promoviéndose, proyectándose en el escenario público, y creo que si ganara Nuevo León el Movimiento Ciudadano terminaría siendo pues un partido que al final del día, dentro de toda la narrativa, una vez que revisemos quién gana la Cámara, pues sería como que la gran venta electoral de decir que ese partido, que es un partido todavía de los pequeños, pues estaría tratando de dar el brinco para consolidarse como una fuerza política pues mucho más amplia que lo que ha tenido hasta ahorita. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Nos está llevando el presidente López Obrador a un sistema totalitario, populista, socialista, acorde a la agenda de Sao Paulo. Yo no he comprado ese rollo nunca, y sé que es algo en lo que insisten muchos de los opositores al presidente López Obrador. El presidente López Obrador, y yo lo he escrito y lo he dicho en varias de estas conversaciones, es más bien un nacionalista revolucionario setentero. Digo, eso para muchas personas es bueno, eso para muchas personas es malo. Es alguien que cree en esa forma en la que funcionaba el país, un país pues, que tenía condiciones muy distintas. En los 70s teníamos pues una presidencia nacional fuerte, sólida, consolidada, con mucha presencia, que nos daba mucha estabilidad en muchos temas, que le daba a mucha gente la sensación de orden. Pero bueno, de ese país, y por eso lo califiqué como setentero, al 2020ero, pues neta, el mundo ha cambiado mucho. Han cambiado las instituciones, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma en la que nos comunicamos. Entonces yo no compro el tema del totalitarismo, del populismo, del socialismo en la lógica de la agenda de Sao Paulo. Me parece que son más bien aderezos que hacen los críticos, pues que por obvias razones, hasta legítimas a veces, lo que tratan es de jalar más bien agua a su molino, ahora sobre todo en la arena electoral. Pero creo que al presidente hay que verlo, analizarlo, entenderlo en la lógica de un entendimiento de un pues modelo nacionalista revolucionario, presidencialista nacionalista revolucionario, que pues en muchos sentidos no termina de caber con la forma en la que la sociedad hoy se informa, se comunica, se organiza de manera descentralizada, sin siquiera ya apelar al gobierno, sin siquiera apelar a los sindicatos, sin siquiera apelar a las cúpulas empresariales. Hoy la sociedad es mucho más autonómica de lo que pensamos y de lo que creemos, no porque hayamos tomado conciencia, como muchas veces en el discurso político se dice, sino porque nos comunicamos de manera diferente. Entonces tenemos mejor acceso a información, podemos decidir y tener mejor criterio para analizar las cosas, y eso está pasando a razón de miles de millones, de por lo menos de cientos de personas, de miles de millones de personas en la vida cotidiana. Es ahí donde lo veo. Y bueno, pues a final de cuentas es ahí donde creo que está la gran discusión hacia adelante. ¿Qué tanto este periodo de tiempo nos permitió reencontrarnos con un rumbo nacionalista o no? Creo que es ahí donde estará la discusión de esta elección, y tal vez, si no se logra aterrizar en esa lógica, de los próximos años. Y lo cito con la última, si les parece, para terminar. Dice: las reformas eléctricas y de hidrocarburos tienen tintes de expropiación. Yo no lo veo así. Yo creo que es una discusión más bien en términos de un modelo, por eso las quise ligar con lo previo, en el que se le apuesta mucho más a la participación, la incidencia de las fábricas del Estado, de las producciones del Estado, de las áreas productivas del Estado, como les llama la Constitución, en este caso a la CFE y a Pemex, que a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, son dos formas de concebir el desarrollo económico. Unas apalancados en un modelo de desarrollo donde el Estado, las instituciones estatales, Pemex y CFE, tengan mano en la producción de energía eléctrica, tengan mano en la producción de hidrocarburos, o otra, que es la de la reforma del sexenio anterior, pues que tiene que ver con que la iniciativa privada coparticipe, coadyuve, se alíe, gane a final del día palías a partir de su involucramiento en la generación de energía eléctrica y la generación de hidrocarburos. No lo veo como un tema expropiatorio, lo veo más bien pues como dos modelos a final de cuentas que están en debate. Uno más del corte de los 70s, donde pues, la economía tenía un contexto cerrado, no teníamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos,
pues obviamente estábamos empezando el proceso de exploración y de crecimiento en materia de hidrocarburos sobre todo, a un país que en el 2020 pues ya ha pasado el ciclo importante de lo que fue Cantarell, ha pasado digamos el ciclo importante de Pemex como una gran empresa que en muchos de sus excesos pues ha tenido dificultades administrativas y donde a final del día pues la competencia con el mundo ya no es en materia de si produces petróleo o gas, sino si produces petróleo o gas o produces luz y energía eléctrica a partir del viento, a partir de la luz solar. Ese es un poco el debate. Y por eso cerraría con que pues, estas reformas les veo pues, un final poco feliz como reformas hechas por parte del Poder Legislativo. No solo porque creo que el Poder Judicial debería de resolver que son inconstitucionales, sino porque el propio mundo, y especialmente esto que ha anunciado Estados Unidos, el propio Canadá, Europa, alrededor de que haya sanciones para los países que no cumplan con las metas hacia el 2035 en materia del Acuerdo de París, pues lo que nos va a tener es una situación delicada de cuánta energía eléctrica estás produciendo a partir de energías renovables. Y si eso lo hacen vinculante en términos de las metas del Acuerdo de París, pues estas leyes van a ser pues letra muerta, ¿no? Al final de cuentas va a imperar desde mi punto de vista el consenso internacional de un país como México, pues está claramente como una de las piezas articulantes del modelo de desarrollo internacional. No somos un paisito chiquito que de repente puede decir, pues nosotros no jalamos con eso. No, yo creo que el Acuerdo de París, si es que Biden, como lo ha anunciado, lo quiere hacer vinculante en términos de carrots and sticks, ¿no? Zanahorias y garrotes alrededor de tu modelo de generación de energía, pues me parece que estas leyes no tienen ningún futuro para el caso mexicano. He dicho. Perdón, es mi opinión, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Armando, por tu participación en este webinar mensual. Muchísimas gracias a todos nuestros clientes, a todos nuestros asesores por escucharnos y nos vemos en un mes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.